Gracias, doctora Carmen. Pues primero, una cuestión técnica. Alguien no nos dio el registro de su información y correo electrónico. Si alguien no nos lo dio, por favor levante su mano para que le dé otra hoja y se pueda registrar. Si son tan amables, si se los pasan, por favor. La parte inferior de la hoja que les van a pasar, ahí ponen sus datos, la cortan y nos la dan para que nosotros los podamos contener, podamos terminar de hacer la base de datos de los correos electrónicos de ustedes. ¿Sí? ¿Ya estamos a ver? Bien. El día de hoy voy a desarrollar algunas nociones teóricas desde el socioconstructivismo vygotskiano, que es la corriente teórica desde la que nos estamos moviendo el equipo de trabajo que yo represento, y espero, en la medida de nuestras posibilidades, que esto les pueda ayudar para ampliar su bagaje de conocimientos al respecto de cómo desde la teoría socioconstructivista vygotskiana pensamos la realidad del aprendizaje, cómo aprendemos, ¿sí? Voy a intentar ser más fluido en esta segunda exposición, que está menos cargada de información, porque el interés y el objetivo es poder aterrizar o llegar al manejo de 5 o 6 conceptos básicos que espero les puedan ayudar a entender cómo es que nuestros alumnos aprenden, ¿sí? Y al final de la sesión voy a dejar unos minutos para aclarar sus dudas al respecto de cómo se va a validar su participación en la serie de conferencias, cómo nos van a entregar su página web, como el producto que le estamos solicitando para darles la constancia de participación, y reiterarles que, dado que iniciamos el primer tema de la serie de conferencias con la idea de que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan a mejorar las conexiones y la conectividad de los aprendizajes, bueno, la idea es que este ejercicio de las conferencias también se pueda hacer a distancia. Entonces, si en algún momento no pueden llegar, tienen alguna ocupación, la idea es que todas las sesiones se están videograbando para que ustedes las puedan recuperar en la página web. Ya en un momento les voy a dar la dirección, y en la medida en que nos entreguen el producto de la página web con una serie de actividades, si quieres siéntate ahorita, como me veas moverme, porque los maestros ya no me ven. Gracias. La idea es que aunque no asistan físicamente, si siguen las instrucciones que están en la página web, entonces estaríamos abonando en el desarrollo de aprendizajes a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Bien, veo que ahí están los niños muy atentos. No les haría daño pasar para que aprendan como aprenden. Bueno, algo muy importante en esta segunda conferencia es reivindicar la idea de que aprendemos a través de nosotros en relación con la sociedad. Y esto es muy importante porque lo que queremos, en la medida de nuestras posibilidades, es erradicar las prácticas transmisivas. Decía el profesor David hace un momento, las prácticas dictatoriales, que el profesor habla ya, pensando que solo con esa actividad nuestros alumnos están aprendiendo. El aprendizaje va mucho más allá de la simple transmisión de conocimientos. Y en ese sentido, la conferencia lo que va a abordar es el núcleo sustantivo de la teoría vygotskiana en una noción, o la noción más importante,
el contexto que nos vamos a desarrollar. Entonces, siendo así, tenemos que el día de hoy, al abordar el aprendizaje desde esta perspectiva, el objetivo a alcanzar será poder producir un aprendizaje significativo que pueda dotar a esos estudiantes o esos aprendices de las habilidades, destrezas necesarias para poder desenvolverse en sociedad. ¿Sí? Bueno. Como les decía al principio, aprendemos interactuando con la mente externa. Es decir, en este momento, a través de la actividad que estamos teniendo, se están produciendo una serie de procesos psicológicos situados. Es decir, mientras los niños allá afuera están jugando y a través de esa actividad están desarrollando una serie de aprendizajes, nosotros, en este contexto, estamos desarrollando otro tipo de aprendizajes. Eso implica que, dadas las condiciones del contexto donde vivimos y el tipo de interactividad que producimos con los que nos rodean, es como se produce el aprendizaje. Si esta idea la trasladamos al ámbito educativo, entonces tendríamos que reflexionar si la interactividad que tenemos con nuestros alumnos en el salón de clases realmente está generando aprendizajes significativos. Si la interactividad, la forma en que me relaciono con mis alumnos, no es interactiva, no es dinámica, no es rica, aquello que están generando los alumnos como aprendizajes no lo va a ser tanto. Entonces, mientras estos jóvenes o niños que están aquí afuera están desarrollando habilidades psicomotrices por el tipo de actividad que están teniendo ahora en el salón, en el patio, en nuestra aula, de acuerdo a la forma en cómo me relaciono con mis alumnos, va a ser el tipo de aprendizaje que van a producir. Entonces, una primera pregunta de reflexión es: ¿cómo y de qué manera me estoy relacionando con mis alumnos? ¿Cuál es la forma en que me comunico con ellos? Y un elemento muy importante: ¿cuál es el tipo de instrumentos por el cual se genera esa relación? Los instrumentos son muy importantes desde la vista para la teoría sociocultural, puesto que aquello por lo que me voy poniendo en relación con los demás produce esos procesos psicológicos. El ejemplo muy claro es que cuando ponemos al niño a ver 5 horas de televisión, lo que está ocurriendo es que la televisión solo transmite y el niño es incapaz de responder a esos mensajes, es decir, no hay una interactividad completa. Si hay un profesor de tipo tradicionalista que llega al salón de clases y lo único que hace es transmitir, entonces el joven o el niño no puede producir aprendizajes porque no se está logrando la interacción. Y esto es muy interesante porque Vygotsky, muchos lo hemos leído en la universidad o en la normal, por lo tanto espero que no sea tan alejada las ideas de Vygotsky. Vygotsky lo que explicó, a diferencia de muchos otros psicólogos, es que lo que tenemos adentro, es decir, los pensamientos, las percepciones y las emociones, dependen de la interacción social. Es como si nuestro cerebro tuviera una extensión, una prolongación, que aunque parece que no lo es, existe una prolongación a través de la interactividad con un experto que es el que va a complementar la famosa zona de desarrollo próximo, que en un momento les voy a explicar. Y en esta diapositiva también queda establecido que tal es así que la realidad la
cierto o verdadero. Lo es solo para aquellos que hemos acordado que eso es verdadero o es cierto. Por eso hay muchas diferencias sobre los valores, sobre lo que consideramos bueno o malo en una sociedad o una cultura a otra. Es decir, para lo que nosotros es cierto no necesariamente lo tiene que ser para una cultura china, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es una construcción social. Y eso es bien interesante, porque esto también viene a mover mucho de lo que creemos que el alumno tiene que aprender. Y eso es algo que ya habíamos abordado en la sesión pasada. Recordarán ustedes que yo les decía que lo que sucede es que hay que rebajar el currículum, porque son demasiadas las cosas que tienen que aprender los niños o los jóvenes. Y además les había dicho que el aprendizaje es lento, se necesita una alta interactividad y procesos de interactividad muy reiterados para que entonces se construya el andamiaje que va a solidificar el siguiente paso a un nivel de complejidad mayor en los niños, en los jóvenes y en los adultos. ¿Sí? Y además, ese proceso, ya sabemos hoy, está caracterizado por las condiciones particulares de las relaciones sociales que se dan en cada contexto. Por lo tanto, cada escuela es un mundo, cada comunidad es un mundo, y no hay aprendizajes absolutos o definitivos, sino que en la medida en que la historia de la sociedad se va dando, se va desarrollando y se generan diferentes acuerdos sobre aquello que es válido o no lo es, sobre aquello que creemos que es importante aprender hoy o no lo es, entonces vamos evolucionando. Y esto tiene, como diría Vygotsky, un reflejo en los procesos ecológicos. No pensamos igual hoy a como se pensaba hace 100 años. ¿Por qué? Porque las interacciones sociales eran diferentes. Y no pensamos hoy igual que hace 100 años, porque la semana pasada les decía que los artefactos con los que convivimos e interactuamos todos los días son de mayor complejidad que los que existían hace 100 años. ¿Sí? Eso significa que de forma de espiral o en espiral, la historia del desarrollo psíquico de la humanidad va cada día complejizándose más. Y ahí es fundamental el papel del profesor. Es estratégico cómo el profesor puede influir de manera positiva o negativa en el desarrollo histórico de los procesos psicológicos de cualquier individuo. Y ahorita lo voy a explicar con la noción de triángulo interactivo. Bueno, aquí se reitera lo que ya les había dicho. Nos interrelacionamos, pero aquí hay un elemento nuevo. Esa interrelación se lleva o se da por medio de un instrumento, de un artefacto de intermediación psicológica. Y ese artefacto generalmente es el lenguaje. La manera en que uso el lenguaje en el salón de clases produce un efecto en la interactividad que tengo con el aprendiz. Por eso, saber cómo usar el lenguaje como artefacto de intermediación psicológica es fundamental. Inclusive tiene un libro que se llama Pensamiento y Lenguaje, donde explica cómo el lenguaje se convierte en el mediador, en el vehículo a través del cual se van construyendo esos sentidos de la realidad. Pero el lenguaje no es el único artefacto que utilizamos. Utilizamos las TIC, utilizamos el lenguaje matemático, utilizamos el lenguaje histórico, utilizamos el lenguaje político, utilizamos diferentes tipos de lenguajes que, demarcados en un contexto de desarrollo histórico específico, impactan, vuelvo a reiterar, en el desarrollo de los procesos
reflexión de cómo ustedes como profesores están interactuando con esos aprendices. Y ahí van a encontrar una de las grandes respuestas que llevarían o desarrollarían la reflexión de la práctica docente. Yo frente al grupo, ¿qué estoy siendo capaz de transmitir a través del tipo de interacción que estoy teniendo con ellos para poder entrever, así como una rendijita, qué es lo que realmente están aprendiendo esos jóvenes? Si aprendemos a través de interacciones sociales y lo que hacemos en el salón de clases es una interacción además mediada por la secuencia didáctica o la planeación didáctica, entonces por ahí podríamos empezar a tener respuestas de qué tipo de aprendizajes tenemos. Si la relación que yo tengo es de alta interactividad con el alumno, seguramente puedo pensar que los procesos psicológicos superiores que se están movilizando en ese niño o en ese adolescente son más complejos que los de otro niño que está interactuando de una manera muy superflua o francamente con otra persona. A través de lo que acabo de explicar, y ya lo había adelantado, es como generamos una representación de la realidad. Aquello que yo creo que es real, y a veces esta idea es bastante tenebrosa porque uno se puede preguntar, ¿pero realmente qué es lo real? ¿Cuál es el sentido de la realidad? ¿Cómo construimos la realidad? Bueno, es una idea muy interesante, algo paradójico. Aquello que consideramos real es lo que construimos en el aquí y en el ahora. Es decir, no existe una realidad unificada para todos, ni para los estadounidenses, ni para los guatemaltecos, ni para los cubanos. Cada quien construye su propia realidad. Y los alcances de la construcción de esa realidad, es decir, lo que va a ser el reflejo consciente de la realidad, o lo diría el mismo Vygotsky, va a ser esa representación del tipo de interactividad que estoy teniendo en ese contexto social determinado. Por lo tanto, si las interacciones que estoy teniendo es en un contexto donde los valores son que el narcotráfico, matar a alguien, tiene un valor importante, entonces esa construcción a través del mismo ciclo y relación interactiva va construyendo esos sentidos en esos jóvenes. Ustedes se habían preguntado por qué existe el narcotráfico y por qué existe una cultura del narcotráfico. Porque es un desarrollo histórico y las condiciones de vida de los sujetos que construyen su realidad rescatando los valores del narcotráfico solidifican esa estructura de la realidad, porque el aprendizaje que están teniendo es altamente significativo. La pregunta es cómo hacer significativo, altamente significativo, lo que hacemos en el salón de clases. Si hay gente que es capaz de traficar con drogas y no tener ningún tipo de remordimiento, y se está utilizando el mismo mecanismo que está explicando Vygotsky de cómo se desarrollan esos aprendizajes, la pregunta es, entonces en la escuela, ¿por qué no logramos generar aprendizajes tan significativos? Y eso ya lo había adelantado en la primera conferencia. No lo logramos, primero, porque generamos una práctica docente transmitiva, no interactiva. Número uno, hay que generar interacción con nuestros alumnos. Ahorita lo voy a explicar más adelante para que queden más representados. Número dos, el proceso de aprendizaje significativo es lento. Para que algo sea realmente significativo, se necesita el tiempo que se necesita. No se puede meter tantos contenidos en la cabeza de un niño como por arte de magia. Los puede memorizar, pero eso no es aprender. Y ahí hay una gran diferencia. Recuperando la idea de que el lenguaje es un artefacto por el cual estamos o generamos el proceso de ida y vuelta
entre un experto y un aprendiz, y que a través de ese proceso de interacción, de ida y vuelta, se generan dos procesos muy importantes para Vygotsky, que son los procesos intrapsicológicos e interpsicológicos. Entonces, queda todavía más clara la idea de que el tipo y calidad del instrumento con el que yo interactúo con un aprendiz va a ser estratégico para reconocer si el aprendizaje que está desarrollando es significativo. Si yo estoy manejándome con un lenguaje pobre, entonces las probabilidades de incidir positivamente y de manera significativa en el alumno se reducen. Y esto en la teoría vygotskiana se explica a través de la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es: aquí hay un experto, él es un aprendiz, y en la medida en que estamos interactuando, en este caso yo empiezo a interactuar con él mediante el uso del lenguaje, él va a poder desarrollar procesos psicológicos de un nivel o de un nivel. Si yo, como experto, no genero este triángulo de interactividad con él y este aprendiz se queda solo, él no será capaz de llegar al nivel más complejo de desarrollo del aprendizaje que hubiera podido llegar a través de la interacción conmigo. Por eso podría reiterar un poco la idea de que con quién te juntas, fíjate con quién te juntas, sabrás un poco cómo aprendes. Si te juntas con expertos que no tienen, si generamos interactividad con personas que no tienen ese manejo complejo de los procesos de interacción psicológica, entonces las capacidades a las que pueda llegar ese aprendiz se van a ver reducidas. Y eso es, yo creo que la segunda idea. El tipo de interactividad que puedo tener con los aprendices los va a llevar a un nivel mayor o menor de logro de los aprendizajes. Por eso es que la influencia educativa del profesor es estratégica, porque el profesor es el reflejo social de lo que puede lograr ese aprendiz. Y si el profesor tiene pobres sus competencias, tiene pobres sus competencias didácticas, es pobre en sus procesos de reflexión, al momento en que interactúa con el aprendiz tiene pocas posibilidades de logro y de desarrollo. Y eso es innegable. Intento muchas veces ponerme enfrente del espejo antes de dar clase y decir: hoy sí me siento capaz de llevar a mis alumnos al nivel de desarrollo de aprendizajes que deseo. Si yo lo veo en mí, entonces es muy probable que lo pueda generar en mis alumnos. Pero si yo como profesor tengo competencias, tengo un perfil que todavía no es muy bueno, entonces la forma en que voy a interactuar con esos alumnos no lo va a hacer, no va a ser estratégico. Por eso es que la idea de esta serie de conferencias es que ustedes puedan tener una serie de tips teóricos a través de los cuales la forma como están teniendo su práctica docente pueda mejorar o pueda afinar aquellas cosas que ya hacen bien y que con un poquito más de trabajo pueden llegar a ser todavía mejores. Y además, yo creo que hay una tercera idea, un tercer planteamiento. Los profesores mexicanos, esto va a sonar a comercial, va a sonar muy extraño, pero lo voy a decir porque muy pocas veces lo escuchamos. Los profesores mexicanos somos muy buenos en lo que hacemos, somos excelentes. El problema es que la gran cantidad de contenidos que tenemos que generar en los alumnos como aprendizajes son abrumadores. Pero el perfil del profesor mexicano es muy bueno. En muchas investigaciones se ha llegado a esa conclusión de que somos muy efectivos en la práctica, pero una
enajenado, los procesos psicológicos que va a desarrollar ese aprendiz no van a ser buenos. Y aquí hay que decirlo, ¿cómo nos hemos sentido cuando estamos en nuestras escuelas? Las escuelas generalmente no son contextos de interacción efectiva. Son contextos donde fulano se está peleando con mengano, donde el director tiene un grupo, donde la subdirectora tiene otro, donde la forma en cómo interactuamos es altamente enajenada. Y eso, desde el punto de vista de la teoría vigorskiana, obstaculiza el logro de los siguientes pasos en el desarrollo psicológico de esa comunidad. Les voy a pedir una disculpa si me ven un poco desatento, pero es que tengo catarro y creo que ya me está dando un poco de temperatura, entonces con estos cambios de temperatura ha sido francamente complicado lidiar, entonces les pido una disculpa. Bueno, creo que en esta diapositiva ya había abordado el concepto de actividad, ¿sí? Vamos a ver, voy a volver a tratar de dar un ejemplo de esta cuarta noción, la actividad. Aquello que hago, y vuelvo a repetir, aquello que hago en interacción con los demás es aquello que voy a desarrollar como aprendizaje. Yo no puedo desarrollar aprendizaje significativo si estoy en la inactividad total, si estoy aislado de las demás personas. No puedo desarrollar nada, porque la historia del desarrollo psicológico de la humanidad, según Vygotsky y según un autor que se llama Lentieri, se explica gracias a cómo nos desarrollamos interpersonalmente. Esto es bien interesante. La actividad es aquello que va a producir el desarrollo de los procesos psicológicos dependiendo del nivel de complejidad de esa actividad. Si la actividad es muy sencilla, las posibilidades de desarrollar procesos psicológicos superiores van a ser bajas. Si la actividad es enriquecida y compleja, suben las posibilidades para que ese proceso sea más significativo. Ahora, si la actividad que yo le estoy planteando a mis alumnos es sencilla, pero ellos tienen un nivel psicológico superior a la complejidad de esa actividad, no les va a servir de nada, porque ellos ya tienen otro tipo de desarrollo psicológico. Si yo llego con una actividad muy compleja e intento que unos alumnos que no han llegado a ese nivel de desarrollo psicológico lo puedan lograr, voy a fracasar. Aquí hay una clave. Yo como profesor tengo que alinearme a las condiciones reales de desarrollo psicológico de mis alumnos. Si yo parto de un planteamiento real, que es un decir, un planteamiento, un diagnóstico realmente ajustado a las condiciones psicológicas de los alumnos, entonces el tipo de actividad que les voy a plantear, en este caso una actividad didáctica, los va a catapultar a un siguiente nivel de desarrollo. Pero si esa actividad no está planeada de acuerdo a las características de los alumnos, entonces voy a fracasar. Y es ahí donde generalmente nos estamos enfrentando. Número 1, prácticas docentes tradicionales, transmisivas. Y número 2, un planteamiento didáctico, una secuencia didáctica que no está alineada a las capacidades de desarrollo real de los alumnos. Si yo no llego con un planteamiento didáctico ajustado a las necesidades de aprendizaje de mis alumnos, entonces no los voy a poder llevar al siguiente nivel dentro de la zona de desarrollo próximo. Y ahí otra vez podemos estar fracasando. Yo francamente veo desde estos comentarios que les estoy haciendo que la profesión docente, aparte de las bases científicas que tiene, es mucho de artesanal o de arte. Porque el profesor tiene que saberse ajustar a las necesidades de aprendizaje de los alumnos y no al revés. Y ajustarse implica
mucha experiencia. Por eso es que tenemos o debemos trabajar 30 o 40 años en la docencia, pero no repitiendo las mismas prácticas año con año, sino conociendo año con año, más y mejor, las necesidades de cada generación para lograr una alineación históricamente situada. Y esto sí realmente es un concepto muy potente. Se supondría que el mejor docente es el que tiene más experiencia, porque ya logró ver al paso del tiempo y logró descifrar al paso del tiempo cuáles son esas necesidades psicológicas de sus alumnos. Y además en una secuencia histórica, porque después de 30 años pasaron realmente muchas generaciones. Pero lamentablemente tenemos gente muy valiosa, con mucha experiencia, pero que después de 30 años sigue reproduciendo las mismas prácticas docentes. Entonces no se puede generar ese proceso de alta interactividad por el cual entonces los alumnos, repito, sean catapultados al logro de aprendizajes más importantes, más significativos. Esto ya lo expliqué, la relación de lo inter y lo intra. Lo interpsicológico es lo que estamos haciendo ahora. La medida en que yo utilizo el artefacto del lenguaje y el artefacto de las TIC, ustedes están produciendo una serie de procesos intrapsicológicos, es decir, individuales. Pero esto se logró solamente a través de la generación de la zona de desarrollo próximo que estamos teniendo en este momento. Yo, como experto un poco en lo que significa la teoría vigotskiana, y ustedes generando, construyendo un sentido. Ahora ustedes me dirán, sí Luis, pero no dejas de hablar y venirte a escuchar una hora, a veces será aburrido a los 30 minutos. Bueno, sí, seguramente. Pero el triángulo de interactividad se va a cerrar en la medida en que ustedes en la página web tienen actividades por las cuales construyen su conocimiento. Y eso es algo muy importante. Yo no podría ahora, en este momento, hacer el planteamiento de personalización de aprendizaje de cada uno de ustedes. Es imposible. Como las condiciones que ustedes tienen en sus salones, con 60 o 50 niños, es imposible. Pero en la medida en que las nuevas tecnologías me posibilitan abrir el espacio o romper con las barreras del tiempo y el espacio, entonces ya hay un contexto, en este caso virtual, donde ustedes van a terminar de conectar el triángulo interactivo. ¿Sí? Por eso es que el ciclo de conferencias no está diseñado solo bajo el enfoque de la transmisión de información como lo estoy haciendo, sino que además está videograbado, se va a grabar en la página web, y en la página web habrá, porque estamos todavía en construcción de algunos detalles que ahorita les voy a enseñar, habrá una serie de actividades por las cuales ustedes puedan terminar de cerrar el triángulo interactivo. Y eso, en la medida de nuestro supuesto, lo que dice la teoría, ayudará a que ustedes puedan llegar a un nivel de desarrollo psicológico que sin esta actividad no hubieran podido llegar. ¿Sí? Espero ser claro en cómo sigo reiterando esta idea. Bueno, además les había dicho que dentro de la teoría neuropsicológica es muy importante que después de 15 a 20 minutos se haga un corte de su atención para que se refresque la motivación, y entonces para el siguiente paquete de información que les tengo planeado en los siguientes 20 minutos, ustedes entren más relajados. ¿Sí? Entonces, así como toca darnos tiempo en la conferencia, seguramente tocó darse un tiempo en las vacaciones de Semana Santa. Y eso es muy importante, porque cuando toca, uno debe relajarse, debe distenderse, y toda aquella tensión que se va acumulando a lo largo del ciclo escolar, pues sacarla cuando toca en Semana Santa. Y ustedes se habrán dado cuenta, cuando baja el nivel de estrés, nos rompemos.
nos da una enfermedad, o nos da catarro, o nos da el dolor de espalda. Ay, pero yo no tenía esto. Pues sí, hijo, porque lo llevas acumulando todo el ciclo escolar. Y cuando llegan las vacaciones, me decía mi quiropráctico, empezamos a llegar más los maestros. Sí, porque no tenemos otro tiempo. Entonces, eso también forma parte de las condiciones históricas de la profesión, que es altamente estresante. Entonces, mi recomendación, relájense, relajémonos, tomemos la profesión docente con mucho ánimo, con alta motivación, y esto seguramente va a redundar en la salud que los docentes debemos mantener, que además tenemos una serie de enfermedades bien características, que mejor ni les digo para no deprimirnos más, pero eso de estar sentados todo el día y tener la actividad nada más de movernos de un lado al otro, realmente nos genera una serie de problemas musculoesqueléticos que, bueno, dentro de 40 años esperemos que no nos cobre la factura. Por eso, cuando toca, que toque y que toque bien, ¿sí? Para relajar el cuerpo y estar siempre a gusto. Bueno, espero que se haya distraído un poco su atención y vamos a regresar entonces ya a la segunda parte de la explicación. Esto ya lo expliqué, vuelvo a reiterar que las funciones psicológicas son el reflejo de los tipos de actividad, que la actividad siempre va a determinar lo complejo que podemos hacer algo. Yo hace rato comencé la conferencia diciendo, no estaría mal que los niños entraran a la conferencia. Desde un punto de vista tradicionalista, me podrían decir, sí, pero no van a entender nada. No, y además nos van a estorbar. Y además van a estar aquí babeando y durmiendo y brincando, y ya saben, ¿no? Bueno, sí es probable. Pero que un aprendiz entre a una zona de desarrollo próximo más compleja, no le hace daño. Si uno de esos niños hubiera entrado y de repente algo le hubiera llamado la atención, es posible que le hubiera preguntado algo. Y gracias a que entra en esa zona de desarrollo próximo, podría haber acelerado su aprendizaje o catapultado su aprendizaje. A veces cometemos muchos errores desde el punto de vista tradicionalista pensando que no somos capaces de hacer algo. Lo que sucede es que no somos capaces de plantear el tipo de actividad en el salón de clases para que nuestros alumnos logren un aprendizaje complejo y significativo. Francamente, el problema no es del alumno, el problema es del profesor. En la medida en que esa zona de desarrollo próximo que todo el tiempo está gestionando en su salón de clases puede ser no del todo rica o compleja para llevar a su alumno a un nivel de aprendizaje mucho mayor. Entonces creo que con los niños que tenemos aquí afuera el ejemplo queda muy bien explicado. Si esos niños hubieran entrado aquí, hubieran entrado en la dinámica de la zona de desarrollo próximo que estamos teniendo, ellos son aprendices y se hubieran puesto a escuchar algo. Deben ser expertos en el manejo de ciertos artefactos psicológicos, por ejemplo, hablar y escribir. ¿Sí? Si esos niños todavía no desarrollan el habla, entonces la interactividad no se hubiera podido dar, porque yo lo que estoy utilizando es el artefacto del lenguaje. Pero ellos ya son capaces de hablar, de escribir. Entonces, con esas condiciones o con esa base psicológica previa, de acuerdo a las condiciones de la actividad, hubieran podido desarrollar un aprendizaje que seguramente en el salón de clases no hubieran podido lograr. ¿Por qué? Porque aquí la actividad está diseñada de una manera diferente a cómo está en el salón de clases. Y si a eso le sumamos que si la actividad se plantea intermediada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entonces eso todavía catapulta más alto lo que podemos llegar a lograr dentro de los contextos de educación formal. Finalmente, ya llegamos a la parte final de la conferencia. La idea es plantear también 2 o 3 preguntas de reflexión para que podamos participar todos. Y aquí entra, vamos a cerrar ya en el papel de lo
sucede de la enseñanza. ¿Sí? Lo que les acabo de explicar en la zona de desarrollo próximo y el triángulo interactivo esto es a lo que quería llegar. Nos va a quedar muy claro por qué deberíamos aprender más en la escuela que fuera de ella. Una primera explicación es que dentro de la escuela generamos el triángulo de interacción de manera consciente. Todo el tiempo se está generando el triángulo de interacción, triángulo interactivo. Todo el tiempo, porque así hemos ido evolucionando. La diferencia entre hacerlo de manera informal o formal es que en la medida que este sujeto, el experto, es decir, los profesores, podamos influir más y mejor sobre el aprendiz, enriqueciendo el tipo de mediador que utilizamos en la interacción, en la medida en que eso lo manejamos con una base científica sólida, garantizamos que esos aprendices logren desarrollar más y mejor. El mismo triángulo, vuelvo a insistir, lo hacemos todo el tiempo. En la familia siempre estamos en el triángulo interactivo. Desde que somos recibidos en la familia, entramos en el triángulo interactivo. Hay un experto que son nuestros papás, hay un aprendiz que somos nosotros, hay una serie de mediadores, que en este caso son condiciones o relaciones sociohistóricas, por ejemplo el catolicismo. Y entonces, de acuerdo a esos mediadores, yo voy creciendo, voy construyendo mi sentido como católico, como budista o como lo que sea. Ahí se da un triángulo de interacción, triángulo interactivo. Con mis amigos se está dando un triángulo interactivo. Todo el tiempo estamos interactuando y construyendo la conciencia de la realidad. La diferencia es que esos son contextos de educación informal. Y cuando entramos en los contextos educativos formales, es porque ese triángulo se constituye de manera consciente. Es decir, el profesor se para frente a su grupo de clases sabiendo que tiene que influir de manera determinada en sus alumnos para llevarlos a un grado de desarrollo más complejo. Esa es la diferencia entre lo que hacemos en la calle y lo que vamos a hacer a la escuela. Vuelvo a repetir. La conciencia se transforma por efecto de la estructura de la actividad. La actividad es lo que hacemos aquí y la actividad está mediada por las condiciones y relaciones sociohistóricas, por las herramientas y artefactos, ya sean físicos o simbólicos, y por el contexto de la vida cotidiana. Interactuamos todo el tiempo, generamos la actividad todo el tiempo. La actividad es lo que las personas hacen en un dominio de prácticas. Eso es bien interesante. Mi dominio de prácticas es que yo soy hijo de un mecánico. Entonces, este triángulo interactivo en educación formal ha generado que yo esté en interacción más constante con las herramientas y voy desarrollando aprendizajes aún sin proponérmelo, porque todo el tiempo aprendemos, aún sin darme cuenta o sin decir yo quiero aprender a afinar un coche. En la medida en que todo el tiempo estoy sumido en ese dominio de prácticas, voy desarrollando aprendizajes específicos o genéricos, que es algo que también explicaba en la sesión pasada. Esa actividad en el dominio de prácticas catapultará el desarrollo de esos procesos psicológicos o los retrasará. Porque si el experto es un experto que no tiene condiciones o buenas condiciones en su desarrollo psicológico, entonces no va a poder llegar muy lejos a ese aprendiz. Y de este lado tenemos al aprendiz, es decir, aquel que está reconstruyendo, está generando andamiajes, construyendo el sentido de la realidad todo el tiempo.
movilidad de ida y vuelta. Esa es la recomendación, por favor. Generen actividades que no estén centradas en la enseñanza, sino en el aprendizaje. No se preocupen, no se pregunten sobre lo que ustedes pueden mejorar en su enseñanza, sino lo que pueden producir en el aprendizaje de sus alumnos. Y es de centrar otra vez el modelo epistemológico sobre el que hemos venido construyendo la identidad docente. El docente es aquel que sabe y que transmite, no maestros. El docente es aquel que construye interactividad con un aprendiz, el reflejo de la realidad, de aquello que se está construyendo en ese aquí y ahora, y que ha acumulado a lo largo de toda la trayectoria personal de aprendizaje en las escuelas, derivará en la construcción de los ciudadanos mexicanos del futuro. Mediadores, la secuencia didáctica. La secuencia didáctica y la planeación es el mediador por excelencia. Por eso, cuando estoy con mis alumnos en la normal, yo les doy la asignatura de observación y práctica docente. Hay ocasiones en que tenemos que hacer la planeación, qué aburrido. No, pero no te preocupes porque allá afuera hay un señor que ya vende los formatos de la planeación. Entonces nada más hay que cortar y pegar. Eso lo están haciendo algunos pillos en este problema, en este contexto que tenemos de la evaluación del desempeño docente. Allá por Ecatepec me contaban que andan vendiendo planeaciones argumentadas. Válgame Dios, ¿cómo se va a poder vender una planeación estandarizada desde el punto de vista socioconstructivista? Eso es simplemente un etnocidio, es un mutilar y asesinar a la educación, porque no se puede estandarizar. Es lo que les decía al principio, el docente es un artista de cómo se alinea a través de estos principios científicos para generar estos aprendizajes en los alumnos. No hay un aprendizaje igual. Estoy con tercero A y con tercero B es diferente, porque las condiciones de las personas son diferentes. No llego a repetir una clase, llego a construir otro proceso de intermediación con sujetos totalmente diferentes. El tema puede ser el mismo, pero las necesidades de aprendizaje son totalmente diferentes. Secuencia didáctica es una herramienta. Lenguaje, el discurso, la forma en cómo utilizamos el lenguaje como herramienta de interacción. Las TIC son mediadores, por eso empezamos el ciclo de conferencias con el uso de las TIC, porque ya les había explicado que las TIC, a diferencia de todos los demás artefactos de intermediación psicológica que existen al momento del desarrollo de la humanidad, son los más avanzados. Si yo no utilizo las TIC de forma prospectiva, por X o Y razones, las condiciones para usar las TIC no son justas ni adecuadas, no hay internet, las computadoras no funcionan, esto y lo otro. Ok, sí, pero aprendamos a usar las TIC de manera estratégica. Porque el alumno, en la medida en que interactúa con las TIC como herramientas de pensamiento, entonces puede posibilitar que esas herramientas de pensamiento catapulten otra vez muchísimo más lejos a nuestros alumnos. Entonces ya llevamos varios mediadores: secuencia didáctica, el lenguaje, las TIC, planteamiento, una estrategia didáctica, todo de una forma bidireccional donde todo tiene relación con todo. Eso es el planteamiento de Gaussiano de construcción de la realidad. Finalmente, los retos en los que se nos presentan en el futuro, o digamos algunas conclusiones que quería compartirles para, de veras estoy dándolo todo por ustedes. Salva, traigo su atención para volver a hacer esto más ameno. Eso es bien importante. Si aprenden a hacer un uso didáctico del lenguaje a través de chistes y lo saben decir en el momento adecuado, sus alumnos los van a amar, no saben cuándo.
y se la pasa contando su vida durante 30 años, lo que está haciendo es muy feo. ¿Sí? Yo así tuve muchos maestros, sobre todo en la preparatoria, no les voy a decir en la preparatoria porque capaz que los identifican. Bueno, número 1 de las conclusiones: la enseñanza es de vital importancia y es estratégica para generar aprendizajes en este triángulo de interactividad. El que enseña es el experto, el que enseña es el que es capaz de producir ese ambiente enriquecido de alta interactividad, que por cierto, no se lo pierdan, es lo que vamos a tratar dentro de un mes, cómo generar contextos de alta interactividad, ya de manera muy concreta, muy específica. Pero era importante esta conferencia antes de llegar a la otra, porque esto es como el marco teórico. O sea, no se trata solamente de dar recetas o darlas, sino dar una dirección teórica para saber por qué hacemos lo que hacemos. La enseñanza, el profesor como el experto, como la pieza estratégica del triángulo interactivo. La situación social en que las personas viven y se desarrollan, porque yo empecé diciendo en esta conferencia que las condiciones sociohistóricas, políticas, sociales, en las que se asienta la interactividad que tenemos todos los días, son esenciales. Y eso es parte de la estrategia de la propuesta didáctica que les voy a plantear dentro de un mes. Se llama didáctica cultural inclusiva. Cómo generar interconexiones entre los diferentes contextos de aprendizaje y cómo sacarle provecho de los contextos de vida cotidiana de los alumnos para generar aprendizajes significativos. Por eso no nos conectamos o alineamos tan fácilmente, porque yo represento ciertas características sociales como profesor que no necesariamente son las que los alumnos quieren. Por eso ya lo explicaré en la siguiente sesión. 3. Interrelacionar la actividad y una comunicación efectiva. Creo que ya quedó abordado. La actividad es aquello que hacemos y que produce los procesos psicológicos, la complejidad de los procesos psicológicos. Y la comunicación, ya sea hablada, escrita o a través del uso de las nuevas tecnologías, son herramientas que interconectan diferentes lenguajes en un mismo lugar. A través de esa comunicación enriquecida, la interactividad es todavía mejor. La unidad de lo cognitivo y lo afectivo en la personalidad, que también he estado abordando constantemente. El aprendizaje, profesores, es como aquello que ustedes saben, es ese punto delicioso, breve, muy pequeño, es como una epifanía. Algunos autores le dicen espiritualidad. Cuando aprendemos significativamente, sentimos una plenitud muy grande en el cuerpo, en las emociones. Si tenemos un alumno estresado, cerrado, todo el tiempo enojado, porque no está aprendiendo. Pero hay momentos en que los alumnos se quedan así viéndonos, calladitos, calladitos, y los ojos se les ponen brillositos, brillositos, y dicen, era esto. En ese momento llegó el aprendizaje significativo. Pero es breve. No aprendemos significativamente todo el tiempo, porque no estamos hechos para que eso suceda. El cerebro no está hecho para que eso suceda. Por eso es que los drogadictos se drogan, porque quieren mantener el estado de euforia todo el tiempo que se puede. Y eso no es posible. El placer, la felicidad no se puede mantener todo el tiempo. Se trabaja para lograrla. Llega, es muy breve, me abre nuevos horizontes y sigo para el siguiente nivel de complejidad psicológica. El aprendizaje como proceso de construcción de las condiciones de la interacción social, otra vez reitero, es muy importante entender que el aprendizaje significativo se basa en un proceso de interacción. Y finalmente, la zona de desarrollo próximo, o la ZDP, la famosa zona de desarrollo próximo, que se diferencia entre lo real o lo posible. Aquello que estoy haciendo con mi alumno, si estoy alineado con mi alumno, tengo
Y ahora paso a la segunda parte de la explicación o de la conferencia, ya para dar pie a las preguntas y respuestas. Y que pueda irme a tirar ahí en el patio con la garganta sangrando. Pues sí, me está dando muy duro el catarro en estos últimos momentos. Bueno, voy a aclarar algunos detalles. Número uno, la doctora Carmen, el profesor David, están aquí presentes, representantes de la subdirección regional, y un servidor, somos los encargados de coordinar todo este proyecto, esta actividad. Volvemos a reiterar que la actividad está hecha para que ustedes puedan recuperar las conferencias en los videos que estamos cargando en la página web. En otro momento habíamos pensado hacer una transmisión en vivo, pero requería mucha banda ancha, condiciones de internet que todavía no tenemos. Entonces la idea es que ustedes vieran la conferencia en la comodidad de sus casas, pero no fue posible hacerlo. Entonces cambiamos de estrategia, se graba el video, se carga en la página. Cada video se carga en cada pestaña que dice sesión 1, sesión 2, sesión 3 para aquellos que ya hayan entrado a la página. Aquí está la dirección que ya les dimos por escrito en la sesión pasada. Ahí ustedes podrán ver lo que les interese de las conferencias y de otros materiales que están ahí para ustedes. Hay material de apoyo, la presentación ya está ahí desde ayer en la noche. O sea que ahí la pueden descargar. No van a encontrar muchas fotos porque el sistema no me permite subir un documento tan pesado, pero ahí la van a encontrar. Van a encontrar en la pestaña de conferencia 2 una tesis doctoral, no les voy a decir de qué, porque ustedes la lean, la de Stasi, como quieran. ¿Cómo que es esto? Ahí está ese material. La recomendación es el capítulo 2, porque esto que les acabo de dar es apenas una probadita muy chiquitita